con los gobiernos de Felipe González y Aznar. Primero se lanza una campaña sobre las supuestas pérdidas de un sector, posteriormente se propone la privatización como solución y al final llegan a manos de grandes multinacionales financieras y o amiguetes empresas que son perfectamente rentables, pero con una gestión maliciosa y fraudulentamente culpable se les pone en tal situación que pueden ser vendidas a terceros a precio de saldo. Con las pensiones es la misma táctica. Las últimas declaraciones de los ministros más neoliberales del gobierno, en particular del señor Escrivá, sustentadas en las famosas recomendaciones del Pacto de Toledo, pretende ir dando pasos cada vez más acelerados para ir sustituyendo el actual sistema de reparto por un sistema de capitalización a través de los llamados fondos de pensiones privados de empresa, gestionados por la banca y las compañías aseguradas y financieras. El Pacto de Toledo sustenta dicho ataque premeditado al sistema público de pensiones en la recomendación 16, que pretende impulsar los llamados sistemas complementarios, con un mercado de trabajo precarizado, con un sistema productivo sustentado en los salarios bajos, con un avance tecnológico que reduce la necesidad de mano de obra, intentar sustentar la cobertura de pensiones solo en cotizaciones sociales es tanto como ir dejando sin base al mismo. Hasta ahora, el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que la recomendación 1 del Pacto de Toledo pretende modificar, obliga al Estado a cubrir los posibles déficits de las cotizaciones para garantizar el cumplimiento de los artículos 41 y 50 de la Constitución en el sentido de sostener un sistema de pensiones suficientes y dignas, siendo un dique de contención a los intentos de dejar sin recursos al sistema de reparto y solidaridad de las pensiones. Ello se articulaba, por un lado, financiando en su totalidad las prestaciones no contributivas con aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social y, por otro lado, las prestaciones contributivas. Básicamente venían siendo financiadas por cotizaciones y además, en caso necesario, por ejemplo, insuficiencia de cotizaciones por dichas aportaciones estatales, pues es precisamente la línea de flotación de este sistema la que se ha subvertido de manera fraudulenta, con gastos impropios que imputan a la Seguridad Social, creando la imagen de falso déficit, intentando aplicar reformas que implicarán el desmantelamiento de seguir aplicando dichas políticas del sistema público de pensiones, solidario, intergeneracional e interterritorial. Desde ya hace tiempo, dicho artículo 109.2 de la Seguridad Social se ha venido incumpliendo premeditadamente. Cuando había superávit de cotizaciones, estas se utilizaban para financiar las no contributivas, y cuando las cotizaciones empezaron a ser insuficientes, en vez de aportaciones, el Ministerio de Hacienda hacía préstamos a la Seguridad Social por la diferencia. ¿Qué ocasionaba esta actuación fraudulenta de los gobiernos de turno? Pues muy sencillo, que cuando había superávit en la Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda se ahorraba el gasto de toda su política social, que gestionaba la Seguridad Social. Y cuando había déficit, como ha ocurrido
a partir de la crisis del 2008 y de las dilatadas reformas laborales, básicamente el importe que los préstamos es solo por el importe llamado déficit, no es por el importe total de las prestaciones no contributivas. El efecto más importante de ello es que el presupuesto del Estado, gestionado por Hacienda, la financiación no figura como un gasto del Ministerio de Hacienda, sino como un préstamo que se hizo a la Seguridad Social. Es decir, que el presupuesto del Estado, al no registrar ese gasto, disminuye el déficit real del Estado y paralelamente ese supuesto déficit se traslada a la Seguridad Social, que debe recogerlo en su pasivo. En este camino coinciden el capital financiero, la banca y grandes aseguradoras, y lejos de plantear un sistema más progresivo y equitativo de fiscalidad, plantean nuevos impuestos para que sean los y las trabajadoras con mayor merma en su salario quienes financien aún más sus pensiones, tanto con más carga fiscal como con aportaciones a los planes privados, falsamente llamados complementarios, porque el objetivo final es que en la práctica sean sustitutivos del modelo de pensión actual. Por ello, desde COESPE seguiremos rechazando las recomendaciones del Pacto de Toledo, que resultan lesivas para los intereses de las y los trabajadores y pensionistas de hoy y del futuro. Y planteamos la necesidad de una auditoría pública de la Seguridad Social, que determine el saqueo al que ha sido sometido el sistema público de pensiones. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.